Karen, ¿cómo estás? Karen. Solo Karen está presente, los demás brillan por su ausencia. 120, a ver, nos hemos adelantado una horita, ¿te acuerdas ayer? ¿Estabas o no estabas? ¿Te enteraste o no te enteraste? Que adelantamos una hora. Sí, aprovechamos eso entonces. Práctica número 1, 2, 3. Adelantamos una horita, hablamos de los tipos de comunicación, ¿te acuerdas? No me enojo si hablas. Aló, aló. A ver. Hemos trabajado en la práctica, algo, nada. Hemos trabajado nada, 120. Ah, claro, vamos a recién trabajar. A ver. 120. Hemos trabajado lo que es pragmática, comunicación y tipos de comunicación. ¿Estamos claros hasta ahí? Buenos días. Yes. Pragmática, sí. Comunicación, sí. Tipos de comunicación, ¿correcto? ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿De acuerdo al código lingüístico, no lingüístico? ¿Hasta ahí estuvimos todos? Práctica número 2. Colegio. Práctica número 2. O sea, vamos a comprobar mejor ya. Práctica número 2. ¿Cómo es que terminamos? Porque si no, vamos a tener problemas. Escucha primero y luego Práctica da número tu 2, opinión. terminamos lo que era tipos de comunicación, Muy tipos de bien. Acá comunicación, dice, tarán. la sociedad. Sí, trabajamos todo, ¿no? Y le damos paso al acento, ¿sí? Vamos entonces bien. A ver, vamos a trabajar lo que es el acento y lo que es concurrencia vocálica esta semanita, mejor dicho, estas horitas. Estamos corriendo un poquito porque nosotros no vamos a recuperar clases. Entonces, por eso estamos corriendo un poquito. A ver, vamos a hablar del acento. Es tipos, ¿sí? En este caso vamos a trabajar de esta manera. El acento hemos dicho que es la mayor fuerza de voz, o sea, que está dentro de la sílaba tónica, pero hay dos tipos de sílaba tónica, la que se tilda y la que no se tilda. Tenemos entonces dos tipos de acento, el prosódico y el ortográfico, ¿ya? Si estamos en acento, estamos en sílaba tónica y hablamos del acento prosódico y el ortográfico, ¿cuál es la diferencia? La presencia de la tilde. Pero para esto primero tengo que mencionar qué es la sílaba. La sílaba es la emisión de un sonido, que para que se emita un sonido dentro de mi código, que es el español, necesito de las vocales. Las vocales emiten sonidos independientes, no necesitan de nadie, pero las consonantes no, necesitan de las vocales para ser mencionadas, ¿no? En este caso, entonces, ¿quiénes funcionarían como núcleos en la sílaba? Las vocales. Entonces, ¿de qué consta? ¿Cuál es la estructura de una sílaba? Núcleo y los márgenes silábicos, que en este caso hablamos de cabeza y coda. ¿Qué es cabeza? ¿Qué es coda? Las consonantes antes del núcleo o después del núcleo, que vendría a ser coda. Tienes, por ejemplo, la palabra apreciáis. ¿Cuáles serían los núcleos? El núcleo silábico, en este caso, sería la A, que suena dentro de ese sonido, la E, que suena dentro del sonido, y en el caso de siáis, tienes tres vocales. La que domina sería el núcleo silábico, que sería la A dominante. ¿Sí? Recuerda eso. Ahora, ¿cuáles serían en este caso, reconocer la parte de la cabeza, ¿no? De la sílaba? Bueno, pues en este caso de pre sería la P y la E, cabeza. Dos consonantes funcionan como cabeza. Según tu tomo, existen dos tipos de cabeza, la simple y la compuesta. En este caso sería compuesta, ¿por qué? Porque tienes dos consonantes. Si existiría solo una consonante, sería simple, así de sencillo. Ahora, en cuanto a la coda, se dice que coda es después del núcleo, la consonante después del núcleo. Por ejemplo, aquí tienes las clases de sílabas por la presencia o la ausencia de la coda. Dice que tienes una sílaba libre y la denominada trabada por la presencia o la ausencia de la coda. ¿Qué es eso? Si tu sílaba termina en vocal, ¿sí? Sería una sílaba libre o denominada también abierta. Si tu sílaba, o sea, tu sonido, ¿sí? Termina en consonante,
se denominaría sílaba trabada o cerrada, ¿sí? Ejemplos. Tienes la palabra abierta. ¿Cuántos sonidos tienes ahí? 3. Abierta. El primer sonido, la primera sílaba, es una sílaba libre, porque termina vocal, es más, solo tiene vocal. El segundo sonido que sería bier, termina en consonante. Si termina en consonante, que sería una sílaba trabada. Y el sonido ta sería una sílaba libre, porque termina en vocal. O sea, ¿cómo sería la estructura en cuanto a la presencia o la ausencia de la coda? ¿Cómo sería esto? Tienes 2 sílabas libres y una sílaba trabada o cerrada. Eso sería todo. ¿Qué debo en este caso, especificar aquí? Que tienes clases de sílabas por la presencia o la ausencia de la coda y tienes por la intensidad que se pronuncian. Recuerda eso, ¿sí? Y en cuanto a la intensidad, tienes la sílaba tónica que resalta y la átona que se menciona se pronuncia con menor intensidad. Es tan sencillo como eso. Luego vamos a darle paso a concurrencia para hacer algo sencillito, facilito y bonito. Por favor, presta atención. La concurrencia vocálica se caracteriza porque es el encuentro de 2 o más vocales contiguas. O sea, ¿qué hago? Se supone que la consonante busca la vocal para que sea emitido, para que exista sonido. Pero ¿qué pasa si ya no tengo o encuentro una vocal, sino varias vocales? ¿Qué hago con esas vocales? ¿Las junto? ¿Las separo? Entonces ahí está el detalle. En nuestro español vamos a distinguir esos 3 tipos de concurrencia, los diptongos, los hiatos y los triptongos. Vamos a dividirlo en 2 grandes grupos. ¿Cuáles son? Las vocales abiertas y las vocales cerradas. Las vocales fuertes, A, E, O, débiles y U. ¿Cuáles son las abiertas? Fuertes, A, E, O. Con tan solo mencionarlas te puedes dar cuenta. Débiles y U, cerradas. Esto va a permitir trabajar lo que es diptongo. Nos va a permitir, mira, diptongo es la secuencia de 2 vocales que se pronuncian en una misma sílaba. O sea, ¿cuándo yo voy a juntar sí o sí las vocales? En este caso, cuando hablemos de la combinación de diptongo creciente, diptongo decreciente o diptongo homogéneo. Así que no vas a entender hasta que te presentes. Mira, se dice que las vocales se van a juntar cuando tengas la concurrencia de 2 vocales y donde se mantenga esa naturaleza de débil, cerrada, fuerte, abierta. Por eso que hemos hablado de fuertes, A, E, O, débiles y U. Estas van a ir juntas. Si se topa una débil y una abierta, se van a juntar. Una abierta y una débil se van a juntar. O sea, no hay forma de que estas se separen hasta que conozcas a la tilde robórico difalvente que rompa con esta naturaleza. A ver, ¿cómo es esto? Si hablamos de vocales que se van a juntar, puede ser el diptongo o puede provocar el triptongo. Si hablamos de vocales que se van a separar, hablamos de hiato, separación de ellas, ¿ya? Ahora, si mencionamos una clasificación de diptongos, tenemos 3. Diptongo creciente, cuando el sonido aumenta, decreciente el sonido baja, disminuye, y el homogéneo, que hablamos de una clase de diptongos que nunca te vas a equivocar o te puedes olvidar o hay otra posibilidad. Y el triptongo cuando hablamos de una secuencia y un dominio de la vocal abierta, ¿sí? Y el hiato tenemos 2 tipos, hiato acentual o propio y el hiato impropio o simple. Se dice que el diptongo es la unión de 2 vocales que se pronuncian en un solo sonido, o sea, forman una sola sílaba. A ver, cuando se produce, ¿sí? O se reconoce un diptongo creciente o denominado también ascendente, cuando se presenta una vocal cerrada débil y una vocal abierta fuerte. Estos van a ser emitidos en un solo sonido. ¿Cómo se llama? Diptongo, del tipo creciente o ascendente. Es el caso de canción. Profesora, pero allí la O tiene tilde. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Bueno, lo que te debe preocupar aquí es que la vocal abierta, dominante, lo sea. En ese caso, la I es débil. La O por naturaleza que era fuerte. Ahora todavía tienes un reforzador más, que es la tilde en la vocal abierta, fuerte. ¿Hay duda para que estas se separen? Porque estamos entendiendo esa naturaleza. Débil, fuerte, débil y fuerte se juntan. No hay forma que se separe. Diptongo decreciente o descendente, vocal abierta, fuerte, A, E, O, baja a un sonido débil y U. Estas se van a juntar. ¿Por qué?
porque se mantiene esa naturaleza fuerte, dominante, a débil, cerrada y juntas. No hay forma que se separen. Y la que nunca te vas a olvidar, o por lo menos no te puedes confundir, es la del diptongo homogéneo. Se dice que el diptongo homogéneo, llamado también horizontal o lineal, es aquel donde la concurrencia vocálica se da de dos cerradas, pero estas cerradas distintas. Nunca se va a separar una I de una U. O en el caso de la U y la I, nunca se separan, siempre juntas. ¿Sí? A ver, espera. ¿Y si qué pasa? ¿Qué sucede si esta o una de estas llevaría tilde? Resalto, nunca se separan, siempre juntas. ¿Ya? Es el caso del diptongo homogéneo, horizontal o lineal. Hasta ahí estamos claros. ¿Alguna duda con el caso de los diptongos? Hay 3 tipos y esta sería la presentación. Recuerda que en el creciente y el decreciente, de una cerrada a una abierta o inversa, abierta cerrada, la dominante es la vocal abierta. El homogéneo, 2 cerradas distintas siempre van a estar juntas, o sea, van a formar una sola sílaba, un solo sonido. En cuanto al triptongo, no solo es el caso de que hablamos, ¿no? 3 vocales en una sola sílaba, entonces tú vas a encontrar 3 vocales y vas a decir triptongo. No. Tienes que respetar este orden. La presentación de una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada. Y la dominante, ¿quién tiene que dominar? La vocal abierta. O sea, la I, o sea, la U cerrada, no pueden tildarse, ¿sí? Las cerradas que acompañan a esa dominante, ¿sí? Tienen que estar sin tilde. ¿Qué pasa si una de ellas lleva tilde? Ya no hay triptongo. La dominante tiene que ser la vocal abierta. Profesora, ¿y qué pasa si esa vocal abierta tiene tilde? Con mucha más razón, pues sigue dominando la vocal abierta. No hay forma que se separe. A menos que una de las cerradas deje de ser débil y lleve tilde por regla, ¿no? En el caso de los hiatos es la separación de las vocales. ¿Y cuándo las vas a separar? Fácil. Propio acentual. ¿Cuándo voy a tener un hiato propio acentual? Cuando rompo con esa naturaleza de fuerte, AEO, débil, IU, del diptongo. ¿Y cómo es que se rompe? Ah, mira. Tienes lo mismo, ¿eh? Vocal cerrada, vocal abierta, ¿sí? Vocal abierta, vocal cerrada, parece, ¿no? Todo iba bien. Pero ¿por qué se denomina hiato propio o acentual? Porque en este caso, la concurrencia es la misma que el diptongo creciente o el diptongo decreciente. La diferencia es que esa cerrada débil tiene tilde. ¿Cómo se llama esa tilde que acompaña? ¿Sí? Al hiato acentual o propio, tilde robúrica o disolvente. O sea, pregunta, si en mi examen me hablan, me preguntan, me cuestionan sobre la tilde robúrica o disolvente, lo primero que tengo que visualizar, identificar, es que exista concurrencia. Concurrencia vocal. Y donde exista, ¿qué? Una vocal cerrada y una vocal abierta o abierta cerrada y donde domine la vocal cerrada. Es la única manera que yo identifico una tilde robúrica o disolvente. Exista concurrencia. Si no hay concurrencia, no hay tilde robúrica o disolvente. Así de sencillo. Ya tienes descartado, aprendido lo que es tilde robúrica o disolvente, porque aparte de ella vamos a hablar de la diacrítica y vamos a hablar de la general o tópica. Entonces, la rúbrica, tú sabes que para que exista ella, o para que tú reconozcas una, es que tiene que haber concurrencia, donde hay vocal abierta y cerrada, y esa cerrada tenga algo especial que se denomine tilde rúbrico disolvente, o inversa, ¿no? Por ejemplo, la palabra día, la palabra maíz, tienen esa tilde. ¿Cómo se llama? Rúbrico disolvente, separación de vocales. Y en cuanto al hiato simple o impropio, bueno, pues se reconoce facilito, sencillito. Se dice que cuando se presenten vocales abiertas, ¿cuáles eran las abiertas fuertes dominantes? A, E. El tan solo hecho de mencionarlas te obliga, ¿no?, a que tú las separes, ¿no? Ya sean iguales o sean diferentes, estas se van a separar. ¿Cuál es la justificación
codificación. Son sonidos fuertes que necesitan su espacio. Entonces, el caso de las vocales abiertas, no puedes dudar en esta concurrencia. Si se presentan dos vocales abiertas, ya sean iguales como una A y otra A, o una A con una E, sí o sí las tienes que separar. ¿Cuál es tu justificación? Son sonidos fuertes que no pueden ser emitidos en una misma sílaba, en un mismo sonido. Y en cuanto a las cerradas, aquí hay, mire, para que recuerdes. Te mencioné que había un diptongo homogéneo, horizontal o lineal, y se parece, hiato impropio simple, cerradas. Solo que sí o sí van a ir juntas si estas cerradas son diferentes. ¿Cuándo las separarías? Sí o sí las tienes que separar. ¿Cuándo? Cuando son idénticas. Y solo menciona, si juega, el lenguaje juegas. Tienes la concurrencia de dos cerradas idénticas. Si tú las quieres mencionar en un solo sonido, esta palabra no se va a entender. Es el caso de dumbiro. Dumbiro. Du, biro. No los puedo juntar. ¿Por qué? Porque no se va a entender la palabra. Es el caso de di, y, ta, ti, y, to. Necesito ese espacio, esa separación para que se pueda entender esa palabra. Hiato impropio o simple. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Consultas? Tilde rubrica disolvente. ¿Estamos bien? José Armando, ando. A ver. Nadie quiere preguntar. O sea, todo está claro, ok. Ya está. Vamos a ver este ejemplo, ¿ya? De que nadie pidió ejemplos. Hay un diptongo creciente o ascendente. Ejemplos. Creciente o ascendente significa que viene de la débil U y sube a una fuerte como la A. Una débil I y sube a una fuerte como la E. Alienación. Y es más, dentro de una palabra puedo encontrar dos o más concurrencias. Por ejemplo, aquí en alienación tengo dos concurrencias. Ah, pero son del mismo tipo. En este caso, cerrada I, abierta O, perdón, E, se juntan. No hay forma que se separen. Cerrada I, abierta O, no hay forma que se separen. Profesora, ¿y la tilde? Sigue indicando T, que la dominante es la vocal abierta. Entonces, no hay forma que se sepa. ¿Ya? Profesora, ¿y en truán qué pasa? Truán, profesora, y la H, concurrencia, se supone que hay dos vocales continuas. Entonces, aquí la H... Estamos en silabeo, o sea, la H no interfiere. UA juntos, ¿sí? UA juntos. Porque no escucho a la H. Entonces hay concurrencia. UA. U débil, A fuerte, se junta. Diptongo. Creciente. Decreciente, la inversa. Abierta, fuerte, AEO, cerrada, débil y U. ¿Se junta? Sí. ¿Qué pasa con Raimundo? Dice que existe vocal abierta, vocal cerrada, pero en Raimundo yo veo una E y una Y de yo. Recuerda que no interesa cómo se ve, sino cómo se escucha. La palabra Raimundo no se escucha la Y de yo, sino la I, débil, cerrada. Por eso se presenta el diptongo decreciente o descendente, porque no interesa cómo se ve, sino cómo se escucha. Si la veo, sonido. Prohibido lo mismo, ¿no? Yo escucho O, escucho I, concurrencia, ¿sí? La H no interfiere para la provocación del diptongo decreciente o descendente, en este caso. Lo mismo sucede con saumerio, escucho A, escucho U, la H no interfiere. Por eso tenemos diptongo, ¿sí? En rehusar lo mismo. Tienes la E, tienes la U, se escucha eso. Y se juntan porque la E es fuerte y la U es débil. No hay forma que se separe. Y en el caso de los diptongos falsos, no obedezco a lo que se ve, sino a lo que se escucha. Que eso, que en la guerra no tienen concurrencia. Pero ahí tienes la UE, no hay concurrencia porque no se escucha la U. No es diptongo. O si lo es falso diptongo. El homogéneo sabes que no tienes por qué dudar, ¿no? Son dos cerradas, pero dos cerradas distintas.
¿sí? Siempre van a estar juntas. Siempre van a ser pronunciados en una sola sílaba, o sea, formando un solo sonido. El caso de incluimos, el caso de buitre, viuda, descuidada. El hiatus en todo lo propio, sabes que bueno, va a romper con esa naturaleza que al inicio mencionamos, ¿no? Fuertes, abiertas, AEO, débiles, cerradas, IO. Ahora estas cerradas, débiles, ante esas fuertes, abiertas, van a mandar, dominar con la presencia de esa tilde robúrica o disolvente. O sea, la palabra ríe, evalúa, actúa, bahía, búho, ¿cómo se llama su tilde? Robúrica o disolvente. Encuentro concurrencia donde se presenta cerrada y abierta y domina la vocal cerrada. Lo mismo, freído, moín, taur, prohíbe, rehúsa. ¿Quién domina allí? La vocal cerrada, con la presencia de una tilde que se denomina robúrica o disolvente, propia de los hiatos acentuales. El hiato simple o impropio es la separación de las vocales cerradas idénticas como free, i, to, o, dri, is, ta, ti, i, to, di, i, ta. Necesito ese espacio para que se entienda mi palabrita. Y en cuanto a las vocales abiertas, jamás pueden ser pronunciadas en una sola sílaba, o sea, en un solo sonido, porque la palabra no se entendería. Po, ta, bo, ño. ¿Sí? Y en el caso de Bohemia tenemos dos concurrencias. En OE tenemos hiato simple o impropio, y en mío tenemos diptongo creciente o ascendente, vocal cerrada débil I, vocal abierta fuerte O, se juntan. ¿Sí? En coetáneo tenemos dos concurrencias, en OE y en EO, ¿sí? Entonces, pero son del mismo tipo, ¿no? Son dos concurrencias denominadas hiatos simples o impropios, ambos, EO, UI. Y en caótico, lo mismo, ¿no? K-O, ¿sí? Con K-O. Sí o sí las tengo que separar. Profesora, pero la O allí lleva tilde, no hay forma que se junten, no. Con tilde o sin tilde, las vocales abiertas se tienen que separar. Y el triptongo es la más facilita. Necesito que este orden se dé, cerrada, abierta, se dé, cerrada, abierta, cerrada, y la dominante sea la vocal abierta. Y tienes el caso de espiáis y oites. Paraguay, pero en Paraguay, y pues suena la I cerrada débil. Guayno y cerrada débil. Averiguáis y cerrada débil. Y en cuanto a guau, es un monosílabo, ¿no? Triptongo. Cerrada U, abierta dominante A, cerrada débil U. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, consulta? Funciona como Dumbirato. Tienes allí en Dumbirato hiato simple o impropio. A ver, para jugar un momento. Ahí tienes las palabritas. ¿Y qué te pide reconocer? Señale la alternativa que contenga únicamente diptongos decrecientes. A ver, ayúdame. Solo eres tú y tu práctica. Diptongo decreciente. ¿Cómo se caracteriza este diptongo? Porque parte de un sonido fuerte y baja un sonido débil. No me enojo si participas. Aló. Exacto. Alondra dice la C de calabacita. Ah, perfecto. Alondra. Vamos. ¿Te acuerdas de ciudad? ¿Qué clase, qué tipo de concurrencia tiene ciudad? A ver, para que todos estemos aquí. Concurrencia de ciudad, I, U. ¿Te acuerdas? Las que nunca se separan, las amigos por siempre. Homogéneo, perfecto, Alondra. Alondra es la representante del 120 sociales. Es su coordinadora, su representante. Jorge, te estás quedando, confirmo, dice.
¿Confirmas que es diptongo homogéneo o confirmas que la representante es alondra? Jorge, hay dos posibilidades. A ver, entonces nos quedamos con la alternativa C, ¿sí? Y es correcto, ¿no? Vocal abierta E, cerrada débil I, se juntan. Y pongo, perdón, decreciente o descendente. Razón, justificación, sonido fuerte E, débil I. Auto, lo mismo, ¿no? Se juntan. En Monsai puede existir por allí alguna duda, ¿no? Profesora, pero la A tiene tilde. Recuerda, sigues dominando la vocal abierta, ¿sí? Entonces, no hay ninguna razón para que la débil no se junte, ¿no? Se adhiera a ella. Forman solo sonido. Entonces, recuerda esto. El paisaje, lo mismo, ¿no? Sonido fuerte A, débil I. ¿Alguna duda hasta allí? Todo, respuesta C, Francisco. A ver. Vamos. 2. Elige el enunciado que contenga solo. Aquí está la aclaración. No nos emocionemos en el examen. Solo y hiatos simples. Solo. A ver, vamos. No te confundas con ese solo. Fabiola dice la D. Fabiola, perfecto. Fabiola dice la D. A ver. Para los que no entendimos. En país tienes un tipo de concurrencia. ¿Cómo se llama esa concurrencia? Hiato. Pero el tipo, ayúdame, tipo de hiato. En país, acentual. ¿Cómo se llama esa tilde? Esa tilde que acompaña esa vocal cerrada en país. Sí, robórica o disolvente. Perfecto, ya está. La clase está viva. Vamos. Entonces sí es la alternativa D. Y te das cuenta, ¿no? Que por más que esas vocales abiertas sean distintas, como es el caso de E y O, se separan. O sean idénticas, como es el caso de cooperaron, igual se separan. O sea, no hay forma que las vocales abiertas estén juntas. Perfecto, alternativa D como respuesta. 3, dice, en el siguiente fragmento, ¿sí? El número de diptongos crecientes, te pide decrecientes y te pide homogéneos. A ver. Me avisas. No me enojo si participas. ¿Qué marcas? ¿Cantamos? A ver, a ver, a ver. ¿Tienes o no tienes respuesta? Un minutito. Crecientes, de cerrada a abierta, decrecientes, de abierta a cerrada y homogéneos. Bueno, pues son cerradas distintas. Que siempre van a estar formando un solo sonido. Bebé, dicen, bebé, bebé, bebé. Bebé, bebé, bebé. Ah, bebé. Parece, pero no es. Ah. Te ayudo. Tienes, piensa. ¿Sí? Diptongo creciente o ascendente. Cerrada, abierta. Abre los ojos. Tienes también, ¿sí? Cerrada, abierta. Domina la vocal abierta, dominante, ¿sí? ¿Qué pasa con la I? Se adhiere, se suma. Creciente. Evócame. Solo tu ausencia. En ausencia, tenle cuidado, porque aquí tienes dos, ¿sí? En AU sería decreciente,
Claro, decreciente porque el sonido baja a U y creciente en IA. El caso de puedo tienes creciente. Cuando tienes creciente, UA, estés muy lejos. Muy lejos, muy lejos, muy lejos. ¿Escuchas muy? Muy, ¿escuchas? ¿Ahí tienes algo o no tienes nada? Muy, muy. Parezco vaquita. Muy, uy. ¿Cómo te llamas ese diptongo? Vamos, abre los ojos, mira la luz. Homogéneo. Gracias, Alondra. Ahí tienes pues al homogéneo muy. Ya está. Seguimos. Lejos no hay nada. ¿Cuándo? Otro cuándo. Lo cuento. Yo ya no te sientas, sienta, creciente o ascendente. Más aquí. ¡Ah! ¿Aquí hay o no hay? No hay. ¿Por qué? Porque ahí tienes pues solo el sonido de la I, la U no suena. Así que no pasa nada. Vamos, siguiente. Aliento. Este es mi nombre. Piensa. Coco y mi. Cierto. Y es que el destino quiso, no hay. Quiso aparece, ¿no? Uy, pero no hay, porque solo escucho la I. O dices uy. Quiso, no. Unir dos puertas, puertas. Que aún, profesor en aún parece, ¿no? Aún, pero no, pues. ¿Por qué no puede ser diptongo? Porque la U lleva tilde. Y si lleva tilde la U, se arruinó todo. Es un hiato del tipo acento a lo propio, con la compañía de la rúbrica o disolvente. No hay más. Contabiliza. Respuesta. Calabacita, dice Jorge. Jorge. No hay más. 11. Un decreciente que sería en ausencia, en AU. Y el homogéneo que estaría en muy. Y eso es todo. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, consultas? Ya sabes, puedes hacer uso del chat. Vámonos con la 4. Despierta, despierta. Este tema, de verdad, por ser tan práctico, yo te diría que hay el 90% de posibilidad que sea presentado en tu examen. Prefiero esta bebida descafeinada porque es más saludable. La palabra subrayada del enunciado anterior se produce la concurrencia vocálica denominada diptongo. Ya tienes el 50% de la respuesta. Te está diciendo que concurrencia, o sea, solo lo subrayas, te está diciendo que ahí hay diptongo. Lo único que tienes que recordar es qué tipo de diptongo es, ¿sí? Y por qué se denominaba así. Entonces tú respondes que es la... Abre los ojos, mira la luz, tururururu. Bebé, no hay más. Es un diptongo de tipo decreciente, ¿sí? ¿Cuál sería la justificación decreciente? Vocal fuerte y baja y. Porque la primera vocal es abierta y la segunda es cerrada, no hay más. En la palabra acaecía, ojo, de pronto estás mal de vista como yo, acaecía lleva tienen la I. Acaecí. ¿Qué tipos de concurrencia? Aquí ya tienes el 50% de la respuesta porque te está diciendo que no hay un solo tipo, sino dos. ¿Por qué? Hay dos concurrencias en AE y en IA. Ya está, te está ayudando. Solo reconoce. AE, ¿qué forman? Separación, unión, se juntan, se separan. IA, se juntan, se separan, justificación. Dice que es la B de bebé. Junior, un gusto, Junior. ¿B de bebé? Parece. También diría que puede ser la B, pero no, analicemos un poquito más.
La B no es. Vamos, concéntrate. La A con la E jamás juntas, porque estos son sonidos fuertes que tienen que estar justamente separados y formar distintas sílabas, o sea, forman distintos sonidos. Separación es hiato, ¿no? En IA, bueno, pues hemos aprendido que la I es débil, que la A es fuerte. Ojo, pero en este caso la I dejó de serla porque la I lleva tilde. Entonces la A dejó de ser dominante y ya no se va a juntar. Oh, sí. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Especial, perfecto. Tenemos los dos tipos de hiato. El simple de las vocales abiertas que jamás pueden estar juntas, ya sean idénticas o diferentes. Y el hiato acentual propio de los hiatos, ¿sí? Que tienen la presencia de la tilde rúbrica disolvente. Concurrencia vocálica, donde La profesora se salió, creo, ¿no, chicos? Por problemas de red. Vamos un momento, por favor. creo que mi señal está baja. A ver, tienes la pregunta número 6, ¿sí? Compartiendo. Necesito dos diptongos crecientes. En este caso sería pues creciente de la vocal cerrada a la vocal abierta, ¿sí? Es el caso de fuerte, ¿sí? Fuerte. Y el caso de pie. Y el decreciente o descendente sería deleite, baja y aumenta. ¿Ya? ¿Estamos bien? Correcto, Griselda, muy bien. Ahí tenemos la respuesta de la número 6, 7. En la serie dice, ¿no? Ahí respectivamente. En cuidado tienes la concurrencia de dos cerradas diferentes, las que nunca se separan, ¿no? Si son distintas. ¿Qué forman? Si no hay separación, es unión diptongo, el tipo homogéneo, horizontal o lineal. En filosofía tienes la cerrada y la abierta, ¿sí? Por naturaleza estas se juntan, pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Que esa cerrada dejó de serlo. Entonces, ¿qué provoca? Hiato acentual o propio, ya que tenemos la presencia de la tilde robúrica o disolvente. En el caso de limpiáis, tienes allí la débil cerrada I, la dominante A, ¿sí? Y la cerrada I. Cumpliendo ese orden y teniendo como dominante la vocal abierta, tienes triptongo. Y en el caso de chiita, tienes un tipo de hiato denominado simple o impropio, ya que dos vocales cerradas idénticas tienen que estar separadas. Hiato simple o impropio. Por eso tu respuesta es exacto, es la PTPP. Ya está. Vamos, vamos, no te pierdas.
Teniendo en cuenta los tipos de concurrencia vocálica, marque la alternativa que debe excluirse. A ver, puntos. Umbiro. Tienes allí la concurrencia, ¿no? En este caso, la presencia de dos cerradas. Dos cerradas pero idénticas. ¿Qué te dice la regla? Sepáralas, ¿no? Las separas. En poeta tienes OE, dos vocales, pero dos vocales abiertas. ¿Qué te dice la regla? Sepáralas, no hay forma que sean mencionadas en una sola sílaba. O sea, Dombiro y Ato, separación. Poeta, separación. Abadía, tienes concurrencia, vocal cerrada y vocal abierta A, pero ahí tienes algo especial, que la I lleva tilde. ¿Cómo se llama ese tilde? Rúbrico disolvente, que va a obligar a la vocal cerrada a ser pronunciada en un distinto sonido, ya no se va a sumar, adherir a la vocal abierta, porque ya no es dominante. Entonces ahí tienes un hiato acentual o propio. Y en coercitivo tienes la presencia, concurrencia de dos vocales abiertas, O, E. ¿Qué te dice la regla? Sepáralas, no hay forma que sean pronunciadas en un solo sonido. Idioico. Cerrada débil y abierta fuerte O, cerrada débil y dominante O. ¿Por qué dominante? Porque la I es débil por naturaleza y la otra I es débil por naturaleza. ¿Quién domina aquí la vocal abierta? ¿Sí? Pero este es un caso de triptongo. ¿Ya? Por eso la respuesta allí sería la I. Correcto, vamos. A ver, aquí tienes más para resolver sobre la concurrencia vocálica. Vamos a parar un poquito aquí. ¿Ya? Y vamos a seguir adelantándonos. Después de concurrencia vamos a hablar de la tilde, ¿ya? Para seguir haciendo la práctica. También denominado, es parte del acento ortográfico-gráfico, porque allí está la característica entre el prosódico y el ortográfico, que la sílaba tónica, el acento ortográfico, bueno, pues va a tener tilde, que vendría a ser la rayita oblicua que se pinta sobre la vocal de la sílaba tónica. De algunas palabras para representar gráficamente el acento, dicho sea de paso, ¿de qué estamos hablando? Del acento ortográfico. Las clases de tilde que tenemos es la general o tópica, la rúbrica o disolvente y la diacrítica o especial. ¿Por qué se denominan así? General o tópica, topos, ubicaciones, último lugar, penúltimo, antepenúltimo, anterior al antepenúltimo. Tendríamos pues las agudas, graves, estrújulas y sobreestrújulas, oxítonas, paroxítonas, ¿qué más? Proparoxítonas, o sea, de acuerdo a la ubicación. No me puedo equivocar. La rúbrica disolvente tú ya la conoces, porque lo hemos trabajado en el hiato acentual o propio, ¿sí? Para que yo reconozca esta es porque hay concurrencia, donde haya una vocal cerrada y una abierta, pero domine la cerrada. Y la diacrítica o especial es propia de un grupo especial de monosílabos, que en este caso sí van a llevar tilde por la justificación que no tienen solo una razón de ser, sino varias que vamos a trabajar hoy día. Empezamos. Tilde tópica o general. Se aplica sobre las vocales agudas o denominadas oxítonas graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. En primer lugar hablamos de las agudas. Llevan tilde cuando terminan en N o S vocal. Ah, pero ojo, ten cuidado con las palabras que terminan en más de una consonante. Claro, que dentro de esas consonantes puede tener una S, pero ya no termina solo en una consonante, sino en más de una. En este caso sería el grupo o el listado de palabras que se excluyen de esta tildación, ¿sí? Según la regla. O sea, solo el detalle sería en fijarme bien en esos detalles, donde ya no termina en una consonante, sino en más de una. No importa que sea una de ellas la S, se exonera de la regla. El caso de mamuts, ¿sí? Ya no lleva tilde porque terminan dos consonantes. No lo necesita. Graves o llanas, lo mismo. Se supone que nosotros tildamos, ¿no? O llevan tilde cuando no terminan en NS y vocal. Todo lo contrario a las agudas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando terminan en más de un grafema consonántico? Aquí, por ejemplo, igual se exoneran de la regla. Y estos sí tendrían la justificación de llevar tilde. Es el caso, por ejemplo, de bíceps, que aparentemente, ¿no? No se adapta a la regla porque se supone que si es grave y termina en S no se debería tildar. Pero si te das cuenta y eres detallista, no termina en una sola consonante, sino en más de una. Por más que una de ellas sea la S, se excluye de la regla y lleva tilde. ¿Va?
casos especiales. Ahora, en cuanto a las esdrújulas y las sobreesdrújulas, no hay por qué dudar. Estas, si llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima anterior a la antepenúltima, sí o sí deben llevar tilde. Es el caso, por ejemplo, de las formadas, ¿no? Con la sumatoria del verbo y los átonos, que dicho sea de paso, nosotros conocemos como pronombres átonos aquellos que tienen que estar adheridos al verbo o verboide para existir, que sería el listado del me, te, se, no, sos, la, las, le, les, lo, los. Por ejemplo, si yo visualizo la palabra lleve, esta no debería tildar, pero sin embargo, no debería llevar tilde. Pero ¿qué pasa cuando yo le sumo el átono se, el átono lo? O sea, dos pronombres átonos. ¿Qué te dice la regla? Ah, ¿quieres juntar eso? Está bien, muy bien. Pero al momento de juntar esto se presentan como un único elemento. ¿Qué quiere decir? Que se tienen que someter a las reglas de nuestro español. Cuando yo junto todo esto se convirtió en una sobreesdrújula y la sobreesdrújula sí o sí se tilda. Es el caso de pegue. Pegue no lleva tilde, pero al momento de sumarle el átono se, el átono le, se forman como un único elemento, que no está mal, ¿sí? Pero se someten a las reglas gramaticales. Y en este caso se convirtió en una sobreesdrújula. ¿Qué te dice la regla? Sí o sí la tildas. ¿Ya? Ese es el detalle. En cuanto a las reglas especiales de tildación, las palabras compuestas tenemos, por ejemplo, las perfectas y las imperfectas. ¿Por qué se denominan imperfectas? Se denominan imperfectas porque están unidas solo por un guioncito corto. ¿Qué quiere decir? Si te das cuenta en la construcción de las palabras compuestas imperfectas, cada uno de los elementos no sufre alteración en su estructura. Físico lleva tilde, químico también. ¿Hay alguna modificación? Ninguna. Solo para ser considerada como palabra compuesta se están uniendo por un guioncito corto. Lo mismo sucede con histórico social. No sufren alteración alguna. Entonces, ¿cómo sería el caso de las palabras compuestas perfectas? Las imperfectas no sufren alteración, las perfectas sí. Para ser consideradas como un único elemento, en la mayoría de casos, por así decirlo, el primer elemento, si lleva tilde, lo pierde. Y el segundo lo mantiene o se presenta como único elemento y se somete a las reglas. El caso de 22 sería una aguda, termina en vocal, tilde. Entonces se somete a las reglas, ¿sí? Se presentan como un único elemento y se someten a las nuevas reglas de acuerdo a su estructura. Adverbios terminados en mente. En este caso, ese listado de adverbios terminados en mente es la sumatoria del adjetivo más el sufijo mente. Por ejemplo, cortés es un adjetivo que me señala cómo es, cómo está, cómo se ve ese sustantivo en mención. O sea, califica el sustantivo. La palabra cortés es una palabra aguda, que la tilde es porque termina en S. Hasta allí todo bien. Agregándole el sufijo mente, quedaría así, ¿no? Cortésmente. ¿Qué pasa? ¿Qué te dice la regla? Esta no sufre alteración en su estructura, tampoco en su denominación. Esta palabra, por más que se le haya agregado, sumado, adherido el sufijo mente, sigue siendo aguda. Ahora, en cuanto a función sí cambia, porque cortés es adjetivo, pero cortésmente es adverbio. En cuanto a funciones sí cambia, pero en cuanto a nombre sigue siendo aguda. Y cuando tú veas palabritas terminadas en mente, automáticamente vas a decir, esas palabras tienen dos acentos. En ese caso, la sílaba tónica, la que resalta en cortésmente, sería el sonido tes y el sonido men. Esa característica tiene estas palabras cuando en su estructura contiene el sufijo men. Así que vamos a escribir esto, ¿no? ¿Estamos bien? Lo que es colonia. ¿Una duda hasta allí? ¿Ninguna? Vamos, seguimos. Tienes la tilde en las abreviaturas, en las letras mayúsculas y en este caso la regla general de los monosílabos. La tilde en las abreviaturas. Bueno, la abreviatura sería la supresión de la palabra para ahorrar tiempo y dinero, no, ahorrar tiempo y espacio en la comunicación escrita, ¿no? En este caso, si la abreviatura de una palabra coincide con la sílaba tónica, esta, ¿sí?, mantiene su tilde. ¿Sí? O sea, las abreviaturas
aceptan la presencia de la tilde siempre y cuando haya coincidencia con la sílaba tónica. Es el caso de página, lámina o límite. Otro detallito de las abreviaturas que podemos considerar aquí es que en su estructura, para limitar esa abreviatura, se encierran con punto, ¿no? Recordemos que nosotros hablamos de punto haciendo referencia a que el límite de una oración o idea es el punto. Característica de esa oración o idea es que en ese caso se centra en presentar, mencionar a un verbo para que sea considerado como una oración idea. Entonces, tener consideración con esto. Esos puntos son parte de la estructura de la abreviatura, no tienen nada que ver con oración. Ojo. Por ejemplo, después del punto se escribe con mayúscula, pero aquí mantener esa estructura de abreviatura no es más que para la abreviatura, no es para cerrar una oración. Hay que tener cuidado con estos puntitos al momento de las alternativas de pronto en el examen, ¿ya? Tilde en las letras mayúsculas. Se corrió un chisme de que si yo escribía mis palabras, ¿no?, enteramente en mayúsculas, bueno, pues podía exonerar el uso de las tildes, me podía dar podía atribuir esa justificación. Letras mayúsculas ya no necesitan tilde. Eso es falso. Por más que tú presentes tu manuscrito enteramente utilizando letras mayúsculas, las tildes se tienen que colocar. No hay forma que se exonere este uso, ¿sí? Ausencia de la tilde en los monosílabos. Que mencionamos que por regla general los monosílabos, ¿sí?, en nuestro español, como fe, tío, guión, truán, no llevan tilde porque son monosílabos. Entonces, como tilda, por ejemplo, el sí, si es monosílabo, no se está contradiciendo porque es un grupo especial. Lo vamos a trabajar en la tilde diacrítica o especial, ¿ya? Tilde robúrica o disolvente, está sencillito. Es la tilde que corresponde a los hiatos acentuales o propios, ¿sí? Y que va a impedir la formación del diptongo, porque ya no hay unión, sino separación. Tienes el caso de país, baúl, i, reúne, o imos, no, menos, si, sofi, a, rie, río, pu, a, balú, búho, porque la H recuerda que no interfiere en concurrencia, ¿no? Entonces ahí tenemos la tilde robórica o disolvente. Y la diacrítica o especial es la más bonita, ¿sí? Esto me va a permitir por lo menos mencionar lo que vamos a desarrollar en las siguientes clases, que es hablar de algo más práctico, como por ejemplo hablar del sustantivo, del determinante, del pronombre, de la conjunción, de la preposición. Entonces, podría decir que es la base, ¿no? Si entiendes esto, estamos muy bien, ¿sí? En primer lugar, dice, la tilde diacrítica se emplea con el fin de diferenciar, distinguir palabras de igual forma, pero en este caso que poseen distinto significado. Y para no confundirlas, una de ellas es tónica y la otra es atuna. A ver, tienes la primera palabra que es el con tilde y la otra sin tilde. ¿Estamos bien? Hasta allí podemos avanzar. Truán, ¿cómo se separa truán? La H es muda. En truán sería pues un monosílabo, mi amor, porque la U es débil, la A es fuerte, se juntan. ¿Eso va a venir? ¿De qué? ¿De qué, Francisco? Stephanie, ¿estamos claros? Recuerda, cuando tienes una débil U y una abierta fuerte A, estas se juntan. La única forma que se separen es que la débil U o la débil I ante una fuerte se separen, sería pues teniendo la tilde rúbrica o disolvente. La H no interfiere, porque recuerda que estamos en silabeos. No me interesa lo que tengas allí presente como una H que es consonante, sino el sonido. Y el sonido, en ese sonido, hay una U y una A seguidas, continuas. Entonces allí tienes concurrencia, ¿sí? La H no interfiere. Por ejemplo, es el caso de, a ver, de pronto por allí podemos considerar algunos ejemplos. Es el caso de bohemio, el caso de, a ver, profesor, a ver, en bohemio, por ejemplo, tenemos hiato simple o impropio. O, se separan, hay concurrencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque solo escucho la O y escucho la E, nada más. Y aquí tenemos otra concurrencia más, IO, diptongo, creciente o ascendente, cerrada, abierta, se juntan. Es el caso también de
por ejemplo, de Bahía, ¿sí? Hay concurrencia, sí. ¿Por qué? Porque en este caso tienes el sonido fuerte A, pero una débil que tiene ahora este tilde rúbrico disolvente, se separan. O sea, va a existir concurrencia siempre y cuando las vocales, ¿no?, resalten y la H no interfiere. En búho lo mismo, hay concurrencia U-O. Se separan porque la U lleva tilde, entonces provoca hiato acentual o propio. ¿Sí? Lo mismo con taur, ¿sí? Lo mismo con moín. Estamos hablando de la H, ahí está, presente. ¿Sí? Hay concurrencia, sí, porque la H no interfiere en visualizar, escuchar, oír esas vocales continuas. Mira. En el caso de los diptongos, lo mismo sucede con saumerio, por ejemplo. Saumerio se escribe con H. Que casi lo mató, ¿sí? lo dejó ahí Pero los parado, sonidos que resaltan es la A y la U. ¿Qué te dice la regla? Cuando se presenta una vocal fuerte como la A y una vocal débil como la U, estas se van a juntar. Entonces ahí tienes un solo sonido, sau. Lo mismo sucede con prohibido, ¿no? Tienes la O, tienes la H y tienes la I. ¿Por qué las juntas? Porque la H no interfiere. Tienes el sonido O y el sonido I. O fuerte y débil se juntan. ¿Sí? Si tenías dudas, ahí está. Lo mismo con truán, como te digo, es un monosílabo. La débil U, la fuerte A, se juntan. No hay forma que se separe. ¿Ya? La H no interfiere. ¿Estamos bien? Ya sabes que no. Ya sabes que no. No se pueden separar. ¿Por qué no se pueden separar? Porque la U, mi amor, es débil. La A es fuerte. Si tenemos esa naturaleza de débil y fuerte, se juntan. No hay forma que se separen. A menos que la U lleve tilde. Y en truán no es el caso. Por eso hacen un monosílabo, forman un monosílabo, un solo sonido. ¿Estamos? Ah, ya. Gracias. También, mi amor, gracias a ti por tu participación. Ahora sí, a ver. Pasamos entonces a la tilde diacrítica. ¿Alguna duda por allí? Para darle paso a la tilde diacrítica. ¿Sí? ¿Estamos bien? Le damos paso a la tilde diacrítica, ya saben. Yo voy a explicar la tilde diacrítica. Cualquier duda, pregunta, consulta, ya saben, pueden hacer uso del chat. ¿Ya? Vamos a pasar entonces a la tilde diacrítica. Es bonito este tema, porque más o menos ya vamos mencionando lo que vamos a desarrollar en clase. Por ejemplo, ¿qué es un pronombre? Ya, el con tilde es un pronombre porque reemplaza sustantivo personal dentro de un discurso. Por ejemplo, fue mío y no de él. ¿Sí? El sin tilde vendría a ser un determinante. ¿Qué es un determinante? Bueno, pues se va a categorizar como determinante aquel elemento que presenta, menciona, determina al sustantivo. O sea, para que yo reconozca que él es determinante porque menciona, presenta, señala un sustantivo. El estudiante, el celular, el escritorio, el cuadro, ¿sí? El año, el día, lo presento. Entonces, para que yo pueda reconocer dónde encuentro yo un determinante, porque menciono, señalo, presento a un sustantivo. ¿Sí? Tú con tilde vendría a ser un pronombre personal. ¿Qué es un pronombre? Reemplaza el sustantivo personal dentro de un discurso. Por ejemplo, tú no viajarás. ¿Cómo sería con el caso de tú sin tilde? Te dice que es determinante. Tú sabes, para que sea categorizado como determinante, ¿qué necesitas? Presentar, señalar a un sustantivo. Por ejemplo, tu examen, sustantivo examen. Tu amigo, sustantivo amigo. Ahí está el detalle de tú sin tilde como determinante posesivo. ¿Por qué posesivo? Porque señala pertenencia. Sí te pertenece. Ejemplo, objetos sí te pertenecen, ¿no? Pero también hablamos dentro de nuestro español de personas, por ejemplo, tu padre, tu hermano, tío, ¿no? Estamos acostumbrados a ello. Ahora, mi con tilde vendría a ser un pronombre, ¿sí? Mi con tilde es un pronombre personal. Quiero un pronombre aquel que reemplaza el sustantivo. Yo para reconocer que mi es un pronombre personal, voy a tener una ayudita, ¿sí? ¿Cuál es la ayuda? Un elemento que me ayude a insertarlo como pronombre personal. En este caso va a ser la presentación o el uso de las preposiciones. A ver,
ella piensa en mí. ¿Sí? ¿Dónde está la preposición? La preposición está antes de mencionar al pronombre personal mí. ¿Ya? Puede ser la preposición, entonces, por ejemplo, a mí, para mí, por mí, hacia mí. ¿Qué son esas palabras? Bueno, esas son preposiciones. ¿Cuáles son las preposiciones? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante. Ahí está. ¿Ya? Entonces, para que yo reconozca y no me olvide que mí es un pronombre o los aprenda a reconocer, es pues que este pronombre mí va a ser introducido, insertado con una preposición. ¿Y cómo actuaría sin tilde? Bueno, actúa como determinante. ¿Qué era un determinante? Aquel que presenta, señala, actualiza, determina un sustantivo. Y este dice que es posesivo, o sea, señala pertenencia. Mi vida, o sea, me pertenece. Por ejemplo, mi celular, o sea, señala pertenencia en primera persona gramatical, ¿verdad? Ahí está el determinante posesivo. Y como nota musical, Luis toca en mi menor. Recuerda que las notas musicales van en minúscula y no se tilda, ¿ya? Luego tienes el sí con tilde. En este caso te fijas, te das cuenta que el sí tiene un listado de funciones con tilde y sin tilde, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo reconocemos esto? En primer lugar, el primero que aprendimos es el sí como adverbio de afirmación. ¿Hiciste la tarea? Sí. ¿No vas a ingresar? Sí. Afirmas cómo se va a dar la situación de manera positiva. Pero si hablamos del pronombre personal sí, ¿cómo lo reconoces? Lo mismo que hacías con el pronombre personal mi. Allí se parecen. ¿Cómo reconoces el pronombre personal mi? Porque es introducido con una preposición. Lo mismo sucede con el sí como pronombre. Ella piensa en, ¿qué era? En preposición. Y es más, aquí puedes utilizar un reforzador, que sería mismo o misma. Ella piensa en sí, refuerza misma. Y te ubicas que allí está actuando como pronombre personal. Y como sustantivo, bueno, pues en este caso el sustantivador como por excelencia es el artículo. En este caso el artículo el masculino, la en femenino o el neutro lo, ¿no? El neutro lo que también me permite sustantivar. Por ejemplo, mujer bella, bella es un adjetivo. ¿Cómo es la mujer? Bella. Pero si yo hablo de lo bello, lo hermoso, pasaría a ser adjetivos, de ser adjetivos a ser sustantivos, gracias al artículo neutro lo. Lo mismo sucede con él. Él es un artículo. Al momento de presentar a ese sí, lo convierte en un sustantivo. Le digo, él sí. Sí actuaría allí como sustantivo. ¿Quién lo está sustantivando? ¿Quién tiene ese poder? El artículo, ¿sí? Por excelencia. Ahora, ¿cómo sería el sí sin tilde? Sería una conjunción. ¿Qué es una conjunción? Es un nexo. ¿Sí? Conjunción, nexo, condicional. O sea, yo para utilizar el sí sin tilde como nexo condicional es porque para que se dé la acción necesito cumplir un requisito. Ingresaré. ¿Qué necesito para ingresar? ¿Qué requisito? Si estudio. ¿Sí? Saldré si lavo los platos, ¿sí? Ganaré mucho dinero si trabajo, ¿entiendes? Aprenderé si presto atención. O sea, necesito cumplir un requisito para que se dé la acción. Por ejemplo, a los niños los condicionan, ¿no? Si terminas toda la verdura, comerás un helado. ¿Qué necesito para comer el helado? Terminar toda la verdura. O sea, todos los días utilizamos esas condiciones. Si me levanto temprano, ¿sí? Tendré más tiempo. Profesor, ¿y qué hago para no confundirlo de otros, por ejemplo, de otro contexto? Lo llevo a la forma negativa. O sea, si estudio, ingreso. Si no estudio, no ingreso. ¿Sí? Hay
formas, ¿no?, que se presentan en tu examen que a veces te hacen dudar. Entonces tú tienes ya una ayudita allí que lo puedes llevar a su forma negativa. Y el sí como nota musical, características minúscula, notas musicales y no se tilda. Luego tienes el monosílabo se, de saber, el sé, de ser, ¿no? Por ejemplo, sé tú mismo. Hablamos del ser, ¿no? Necesito tilde. No sé la lección, el saber, necesito tilde. ¿Cuál sería el caso que no necesite esa tilde? Cuando hablamos de los pronombres átonos, que tienen que ir adheridos, sumados al verbo o verboide. Ahí está por la lista. Me, te, se. Oh, ahí está también el te, si te das cuenta. Entonces allí hablamos de ese pronombre, ¿sí? Átono. ¿Cómo reconozco que no lleva tilde? Porque está adherido al verbo, ¿sí? A ver, ¿cómo sería? Se, pronombre átono se, verbo, quieren. Pronombre átono se, verbo, aman. Miran, se observan, se respetan. ¿Sí? Entonces allí hablamos del pronombre átono se, que no necesita tilde y característica para su existencia necesita del verbo verboide. ¿Cómo verboide? Por ejemplo, amar es un verboide, ya que para ser denominado verbo como tal, necesita ser conjugado. Por ejemplo, ame, ámese, ¿no? Quiera, quiérase, respete, respétese, ¿no? Y agregas ahí el átono. ¿Y cómo sería con el verboide? Amar, querer, extrañarse, ¿no? Amarse, extrañarse, quererse, respetarse, ¿sí? O también el gerundio, ¿no? Con la terminación ando, endo, amando, se, queriendo, se, extrañando, se, escuchando, se. Y luego tienes la preposición sin tilde, la de, y con tilde de verbo, acción, ¿no? Por ejemplo, joven, ¿sí? Espero que usted dé un buen examen, ¿no? Dé un pan al anciano, acción, ¿no? Y preposición sin tilde es cuando yo uno dos elementos, por ejemplo, un escritorio de madera para señalar su materia prima, ¿no? O, por ejemplo, procedencia, ¿no? Yo soy de, por ejemplo, Perú. O de tiempos, ¿no? Tengo clases de lunes a sábado, ¿sí? Entonces, allí hablamos de la preposición de sin tilde. Y en ese caso, el amor de mis sueños borra la de. A ver, el amor de mis sueños, ahí tienes la preposición de, y borra la de, sería también preposición. Así, borra la de estaría actuando como sustantivo. ¿Por qué? Porque lo está presentando el artículo que es sustantivador por excelencia. La de, ¿sí? La presento, la menciono como sustantivo gracias al artículo que es sustantivador por excelencia. ¿Qué pasa con T? Bueno, con T pasa lo siguiente. Con tilde es un sustantivo sencillito. Y es más, tienes allí un artículo que lo presenta, ¿no? Me encanta el té, ¿no? Artículo que menciona, presenta sustantivo. Y como pronombre personal, recuerda que esa es una clase de átono, ¿no? Mete, senos, ahí está. Pronombre personal, ¿sí? En ese caso se denomina átono porque tiene que estar adherido al verbo, ¿no? O verboide. Te amo, te extraño, te quiero, ¿sí? O por ejemplo, si hablamos de los infinitivos, recordar, de amar, de querer, de oír, de... Entonces allí tienes al átono que tiene que ir adherido, sumado al verbo o verboide. Y el nombre de la letra, ¿no? Por ejemplo, escribe la T.
En ese caso la está sustantivando con el artículo que es sustantivado por excelencia. Y cuando hablamos de más con tilde, mira, tienes más con tilde actuando como adverbio, como conjunción, como sustantivo y como determinante. Ahora tienes más con tilde y cumpliendo esas funciones. ¿Cómo las distingo? Diferencio ahora. Si van con tilde también. Se supone que cuando hablamos de adverbio hablamos de cómo se dio la situación. Escribí más. ¿Cuánto escribí? Más, de cantidad. Complemento circunstancial de cantidad. ¿Cuánto más verbo? ¿Cuánto escribí? Más. Cuando hablamos de conjunción, está presente en lo que es matemática. ¿No? Suma o adición, 2 más 4 es 6. No hay por qué dudar. Cuando hablamos de sustantivo, fácil. Para que una palabra se categorice como sustantivo, puedo utilizar el sustantivador por excelencia, que es el artículo. Escribe el más, ¿no? Lo presento, lo determino, lo señalo con el artículo. Y para que actúe ese más con tilde como determinante, indefinido, es que voy a mencionar a un sustantivo. Porque se supone que la función del determinante es determinar, presentar, actualizar, señalar a un sustantivo. De ahí viene el nombre. Entonces, para que ese más con tilde actúe como determinante indefinido, bueno, pues en primer lugar determinante porque presenta al sustantivo. ¿Y por qué la mención de indefinido? Porque señala una cantidad vaga, imprecisa de lo que se menciona. Compró más pan. Más pan para mí pueden ser 8 o 9, para ti pueden ser 20, 30. Entonces, por eso se denomina determinante indefinido, porque señala una cantidad vaga o imprecisa. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es determinante indefinido? Porque ahí tienes al más con tilde y tienes la presencia sí o sí de un sustantivo. Para que se categorice, se reconozca como determinante es porque se menciona, se presenta, se señala a un sustantivo. Y sin tilde, el más sería una conjunción. ¿Qué es una conjunción? Es un nexo adversativo, opuesto, ideas opuestas. No tienen concordancia con lo que se menciona. ¿Qué sería lo, en ese caso, algo lógico? A ver, si yo como bastante, entonces engordo, ¿no? Lógico. Pero aquí tenemos la presencia del más sin tilde. Comió bastante, más no engordó, pero no engordó. Adversativa, opuesto a lo mencionado. ¿Por qué está el pero allí, entre paréntesis? Porque cuando te olvides o no puedas reconocer si eso o no es, lo llevas a su equivalente. ¿Qué te dice la regla? El más sin tilde es una conjunción adversativa equivalente al pero. Tiene que dar con el pero. Por ejemplo, te quiero más, no te amo. Te quiero, pero no te amo. ¿Va? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, pregunta, incógnita? ¿Cuántos tipos de sustantivos hay? Uy, sustantivos, abstractos, concretos, ideas. En este caso, sustantivo se categoriza todo elemento que pueda formar parte de mi oración, ¿no? Que yo le quiera dar en este caso, tomarlo como prioridad en mi oración al colocarlo como protagonista. Por ejemplo, tienes el sí que has visualizado que tiene la función de ser, por ejemplo, adverbio. Pero tú lo puedes categorizar como sustantivo siempre y cuando lo tomes como protagonista. Por ejemplo, el sí ganó las elecciones. Entonces allí hablamos de este sustantivo que se está formando gracias a la presencia del artículo que es sustantivador por excelencia. ¿Entiendes, Francisco? ¿A eso te refieres? Por ejemplo, de acuerdo a su estructura, tienes los sustantivos simples, sustantivos compuestos. Por ejemplo, ahí tienes los sustantivos individuales, colectivos, de acuerdo a una clasificación.
tenemos una infinidad. Si hablamos del léxico vocabulario del sustantivo es inventario abierto, porque se van a seguir agregando palabritas con esta denominación, con esta categoría. Lexicológicamente hablando, el sustantivo pertenece a un inventario abierto porque el número de sustantivos es ilimitado. Sí. ¿Alguna duda con la tilde diacrítica especial? Preguntas, dudas, incógnitas. El verbo dar de, sí, por ejemplo, de algo, ¿no? Ojalá te dé algo de dinero. Da, acción. Y de proposición sin tilde. ¿Podemos continuar entonces? ¿Todo claro? ¿Todo ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Pasamos? Bueno. Después de esto vamos a hablar de lo que está dentro de la tilde diacrítica, que sería tilde en los enfáticos, ¿no? Las tildes en los siguientes casos, ¿no? Por ejemplo, cuando quieres hacer preguntas, necesitas darle énfasis a esta preguntita o a esta exclamación haciendo uso de la tilde enfática, ¿no? El cómo te llamas, ¿no? O qué desgracia, ¿ya? Están dentro de la tilde diacrítica o especial porque recuerda que hay un como con tilde y un como sin tilde, hay un que sin tilde y hay un que con tilde, que en ese caso tiene determinadas funciones, ¿sí? Por eso estaríamos dentro de la tilde diacrítica, cumpliendo distintas funciones. En este caso, también podemos visualizar que para hacer preguntas, ¿sí? No necesariamente haces uso de los signos de interrogación, sino con tan solo tildar el enfático, puedes hacer una pregunta del tipo indirecta, ¿no? ¿Sabemos quién es el ganador? ¿Sí? Hay una pregunta del tipo indirecta, ¿sí? O sea, no necesariamente para hacer una cuestión, a presentar una pregunta o interrogante, haces uso de los signos de interrogación. Eso es falso. Y con solo el enfático ya puede existir una pregunta. Otros casos de tildación tienes el aún con tilde y el aún sin tilde. El aún con tilde equivalente al todavía, que es un adverbio de tiempo. Todavía no terminé de estudiar, y el aún sin tilde, que es un monosílabo, que es equivalente al inclusive, al hasta o al también, ¿no? Jugamos, dice, inclusive los ateos empezaron a rezar, hasta los ateos empezaron a rezar. También los ateos empezaron a rezar. ¿Por qué llevo su equivalente? Porque en un contexto determinado, sí, suele presentarse esta confusión, si es con tilde o es sin tilde, entonces por allí puedo jugar con las palabras, ¿no? Si es un adverbio de tiempo, tiene que ser equivalente a un todavía aún con tilde. Sin tilde es equivalente a un inclusive, a un hasta o a un también. ¿Sí? El por qué con tilde y el por qué sin tilde, el por qué junto y el por qué separado. Hasta allí nos vamos a quedar, ¿ya? Cuando hago pregunta, ¿por qué te vas? Separado y con tilde, pregunta. Cuando doy respuesta, ¿por qué junto y sin tilde? ¿Por qué junto y con tilde? Visualiza, sabré el por qué me dejaste. Recuerda que aquí tienes un ayudante, ¿sí? Que te permite reconocer qué es sustantivo. ¿Quién? El artículo sustantivador por excelencia, el porqué de tu actuar, el porqué de tu indiferencia. ¿Y por qué separado y sin tilde? Es que esta que es un pronombre relativo, equivalente a el cual o la cual. Es el motivo por el cual renuncias. Y ahí nos vamos a quedar, chicos, ¿sí? Tienen sus 5 minutitos de receso entre hora y hora para que se recuperen y nos vemos la siguiente clase, ¿sí? Hasta luego, chicos. Hasta luego. Nos estamos quedando en ¿por qué? Hasta luego. Cuídense. Hasta luego, profesora, que tenga una bonita día.